derecho para casi en simultáneo despolarizar todo el septum y ambas paredes libres de ambos ventrículos, ¿no? Y terminando en las porciones basales como ya habíamos visto previamente. En su representación gráfica con el electro, como les decía, el tabique que se despolariza forma el vector 1 y va a dibujar la onda Q del complejo QRS. Las paredes libres que se despolarizan van a dibujar el complejo QRS, ¿no? Y las porciones basales que van a formar el tercer vector van a formar la onda S. Luego, que terminada la despolarización, empieza la repolarización. No se olviden que la repolarización empieza en el punto J, ahí comienza el segmento ST, y luego se continúa con la onda T conforme va progresando la repolarización para volver al estado estable. Esto es un poco de lo que tenemos que ya ir sabiendo, y es justamente que, lo demostraba ayer, tenemos onda P, segmento PR, lean ustedes aquí, segmento PR, complejo QRS, segmento ST, onda T y ocasionalmente onda U. Luego se miden intervalos como el intervalo PR, que empieza donde se inicia la onda P y termina al comienzo del complejo QRS. Luego tenemos el intervalo QT. Intervalo QT comienza al inicio del complejo QRS y termina al final de la onda T. Mediciones aproximadas, tenemos que la onda P, tanto en ancho como en altura, mide 2.5 por 2.5, aunque en ancho puede llegar hasta 3 milímetros, y eso hace que tengamos medidas normales de onda P. Deme un segundo que el doctor Cerna me está llamando. ¿Aló? Ok, entonces, cuando nosotros vemos gráficamente eh, la altura corresponde a 2,5 cuadrados y el ancho a 3 cuadrados. En la práctica, como dije al comienzo, es 2.5 por 2.5. El intervalo PR, ojo que es intervalo, o sea, desde aquí hasta acá, debe medir de 0.12 a 0.20. ¿Qué quiere decir? Que debe medir de 3 cuadraditos a 5 cuadraditos. El QRS normalmente, aquí ponemos 0.12, pero en realidad es 0.11, ¿no? Cuando ya tiene 0.11, ya hay que sospechar que ese QRS algo tiene. Cuando tiene 0.10 está normal, o cuando tiene menos de 0.10 es normal. En general, el QRS
vamos a verlo en otras diapositivas, va de 0.06 a 0.10. Y 0.11 ya hay que sospechar en algo, y 0.12 definitivamente hay un bloqueo de rama que hay que mirar cuál es. Luego nosotros valoramos también el QT medido y el QT corregido, ¿no? QTM, QT medido y el QT corregido. El QT corregido. Doctor, no. Ok, disculpen, no sé por qué se desconecta cada rato. Este, am, entonces, les decía, no sé hasta dónde me escucharon, el QRS normal 0.10, algo raro 0.11, 0.12 ya es anormal. Y luego estábamos hablando del QT que se mide desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T, y que el valor normal generalmente es menos de 0.47 segundos. Ese es el QT que mide uno de aquí a acá, pero en ciertas circunstancias hay que usar el valor del QT corregido. El QT corregido es el valor medido entre la raíz cuadrada, este en realidad no es una B, es un signo de raíz cuadrada, de la medida que tiene el intervalo RR. No les he enseñado aún qué cosa es el intervalo RR, pero ahora les voy a mostrar. Muy bien. Aquí más detalles para eh, mostrarles a ustedes que para que todas estas medidas se cumplan, tiene que la velocidad del papel ir a 25 milímetros por segundo y la máquina estar seteada a 1 de sensibilidad. 1 de sensibilidad quiere decir que tengo 1 milivoltio en 10 milímetros del eje vertical. ¿De acuerdo? Entonces, el papel, recuerden ustedes, es milimetrado. Si tenemos 2 segundos, tenemos 200 milisegundos. Si tenemos 0.04 segundos, tenemos 40 milisegundos. Un cuadradito pequeño es 40 milisegundos. Eh, Acá nosotros ya hemos graficado y nuevamente el intervalo PR, el intervalo QT y la duración del complejo QRS, ¿no? Entonces eso ya pasamos porque ya hemos dicho esta información. Igual lo mismo, más detallado.
aquí resaltando los cuadraditos de 1 milímetro de lado y de 5 milímetros de lado, 1 milivoltio, 1 de sensibilidad, 10 milímetros en el eje vertical, y para que esto sea 0,04 segundos, este papel debe correr a 25 milímetros por segundo. Lo mismo, no olvidar, y aquí el intervalo RR que faltaba mostrarles, ¿no? Es la distancia que hay entre un complejo QRS hacia el siguiente complejo QRS. ¿De acuerdo? Y ahí está bonito, como en primaria, intervalo PR, complejo QRS, intervalo QT, segmento ST, onda T, onda U. Ustedes se preguntarán de esta gráfica y dónde está el final del segmento ST y dónde empieza la onda T. Pues como verán, no hay un límite, pero ya más o menos uno calcula 2 o 3 milímetros de segmento ST y luego ya empieza la onda T. Entonces aquí registramos nuestro electrocardiograma normal. Noten ustedes que siempre debe haber onda P positiva en D2, onda P negativa en ABR y la onda P de B1 es habitualmente isodifásica o positiva. Las ondas P de B2 a B6 deben ser generalmente positivas. Las otras P también deben ser generalmente positivas. D1, D3, F, L deben ser positivas. Pero lo fundamental es saber que D2 positivo, ABR negativo y B1 isodifásico. Otra cosa que hay que saber es cómo va progresando la onda R en precordiales. Miren, la onda R es pequeña, aquí está ligeramente más grande, acá más grande y aquí mucho más grande. Después de eso, la onda R habitualmente ya no crece más, salvo que tengamos alguna patología cardíaca como hipertrofia ventricular. Pero sí, el complejo QRS se vuelve predominantemente positivo, ¿no? Como ustedes ven, predominantemente positivo, porque tiene la onda hacia arriba. Y estos entonces, en esta diapositiva, lo que estamos mirando es el orden en el cual nosotros debiéramos tener siempre en la memoria para leer el electrocardiograma. ¿Cuál es ese orden? Que tenga ritmo, perdón, evaluar el ritmo para mirar si es que es regular o irregular. Si es que el ritmo es regular, preguntarse si el ritmo es sinusal o no es sinusal. Y luego, como les dije ayer, chequear cómo se calcula la frecuencia cardíaca, evaluar la onda P, evaluar el intervalo PR, desmenuzar el complejo QRS, calculando el eje, el ancho, la altura, la forma y la presencia de ondas Recording Q in patológicas progress. o no, revisar el segmento S. Bueno, he hecho algo y ojalá sea la última vez que nos saca el Zoom. A ver, entonces estaba comentándoles que esta diapositiva es el orden en el cual hay que leer el electrocardiograma, ¿no? Evaluar el ritmo, ver si es que es sinusal, calcular frecuencia, chequear la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, y estábamos mirando en que en el complejo QRS hay que evaluar eje, ancho, altura, forma y ondas Q patológicas. También revisar el segmento ST si tiene supra o infradesniveles, el intervalo QT, y chequeando, como ya dijimos, el QT medido, y si es que corresponde, el QT corregido, y finalmente terminar con la onda T. En ese orden, si ustedes revisan siempre el electro de esa forma, difícilmente se les va a pasar algo. Si ustedes piensan que ya son cardiólogos y pueden mirar, y con solamente mirar el electro ya está, van a equivocarse mucho. Y aquí entonces
vamos a desmenuzar el electro. El electro nos muestra una onda P que, como ya dijimos, debe ser no más de 2,5 de altura y no más de 3 milímetros de ancho, ¿no? En la práctica decimos 2,5 por 2,5. El intervalo PR de 0,12 a 0,20, que ya lo mencionamos en la diapositiva previa. El complejo QRS, que como ya mencioné, debe ser ideal menor de 0,11. Si tiene 0,10 está normal, si tiene 0,11 algo pasa, si tiene 0,12 es patológico. Y estas son las diferentes formas del complejo QRS, ¿no? El clásico QRS, pero no siempre van a encontrar las tres ondas. Acá tienen una morfología que se ve en casos de hipertrofia o dilatación ventricular, donde hay predominantemente onda R, ¿no? Esta es una morfología que está en las precordiales B1, B2, donde tenemos onda R y onda S, y esa es una morfología diversa que se puede encontrar en algún lugar que haya patología, porque tenemos onda R, onda S, onda R' y onda S'. Esta señal aquí arriba, que es un apóstrofe, se lee de esa forma como lo he mencionado. Y también encontrar complejos QRS predominantemente negativos que configuran solamente onda Q, pero que en la convención electrocardiográfica a estas ondas Q solas se les denomina complejos QRS de forma QS. Regresando a este complejo, hay que mirar que tenemos R minúscula y R mayúscula, S mayúscula y S minúscula. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué escribimos unas ondas con R mayúsculas o S mayúsculas y otras con minúsculas? Y eso es porque si la onda es pequeña, la R es minúscula; si la onda es grande, la R es mayúscula, y así también pueden ver aquí las ondas S, la más grande va con S mayúscula, la más pequeña con S minúscula. Eso es una convención de denominación de ondas. Ayer también hablamos de esta, bueno, usamos otro nombre, se usó el nombre de tiempo de activación ventricular, que es sinónimo de llamar a esta medida de flexión intrinsecoide, que lo que hace es medir el tiempo de despolarización desde el inicio del complejo QRS hasta la cúspide de la onda R, ¿no? En lo normal es menor a 0,045 segundos. El segmento ST, como ya hemos repetido varias veces, es habitualmente isoeléctrico, se compara con la línea isoeléctrica que ustedes ven por acá, y normalmente empieza en el punto J, que es donde termina el complejo QRS, y termina en algún punto donde empieza a aparecer la onda T. La onda T, particularmente, como ustedes ven, es asimétrica, tiene un ascenso más lento y una caída más brusca, más rápida. Si ustedes trazan una perpendicular aquí en la cúspide de la onda T, se van a dar cuenta que de aquí para este lado es más ancha y desde este punto hacia el otro lado hay menos distancia, porque la onda T debe ser siempre asimétrica. Si una onda T se vuelve simétrica o pierde su asimetría, esa es una onda T que está enseñándonos que algo está pasando. En algunos casos, como ya hemos mencionado, aparece la onda U. Generalmente se ve cuando hay bradicardia. No se sabe por qué aparece. No se sabe si tiene alguna significancia patológica, pero aparece, como repito, asociado a bradicardia. En los tiempos actuales en los que se toma electrocardiogramas con derivaciones simultáneas, si uno tiene una configuración como esta, donde tenemos una onda T y luego una aparente jiba, que pudiera sugerir una onda U, hay que mirar bien si realmente es onda U. Para eso comparamos las demás derivadas que se han tomado en simultáneo y chequeamos, ¿no? En B3, por ejemplo, aquí no aparece esa jiba, por lo tanto simplemente es una muesca, no sería una onda U, porque está dentro de lo que es la misma onda T. Es decir, las ondas T, si tienen un ancho aquí, el mismo ancho debe ser acá. Si aquí yo veo que me está engañando o me quiere engañar, que aparece una onda U, no es onda U porque yo veo, trazo mi línea como ustedes ven aquí punteada y veo que no es onda T, es parte de la onda T. No es forma de ir resolviendo temas
para uno no confundirse. El intervalo QT, como ya hemos mencionado, empieza desde el complejo QRS, donde inicia hasta el final de la onda T. En promedio, uno dice que tiene 0,40 segundos, pero como ya hemos mencionado, va de 0,32 a 0,45 en hombres y de 0,32 a 0,47 en mujeres. Aquí para recordar dónde se ponen las derivaciones precordiales, ¿no? Habitualmente las derivaciones precordiales son los chuponcitos que uno coloca en el pecho y van desde B1 hasta B6, las que llamamos derivaciones precordiales estándar. Recuerden que hay otras derivaciones precordiales. Entonces B1 va en la línea paraesternal derecha en el cuarto espacio intercostal derecho. B2 similarmente, pero al lado izquierdo, línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal izquierdo. Saltamos a B4. B4 va en la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal izquierdo. Y B3 va en el punto medio de la línea que une B2 y B4. B5, si el paciente estuviera de pie y trazamos una paralela al piso, B5 y B6 van en el mismo punto que B4, pero B5 a la altura de la línea axilar anterior y B6 a la altura de la línea axilar media. ¿Puedo preguntar qué otras precordiales conocen? Mientras van pensando, aquí ustedes van viendo lo que les comentaba, ¿no? Cómo la onda R va creciendo de B1 a B2 a B3 hasta B4 y de ahí ya no crece más. Habitualmente en B5 y B6 es un QRS predominantemente positivo, no necesariamente con una onda R más alta que la de B4 o B3. Esto que ustedes ven aquí se llama progresión adecuada de ondas R y siempre debe estar en un electrocardiograma normal. Si cada uno de ustedes se toma un electro, deben tener esta adecuada progresión de R. Si no es así, algo pasa. Algo pasa como aquí, por ejemplo, cuando tenemos el corazón rotado hacia la espalda, rotado en el sentido de las agujas del reloj, entonces la masa ventricular izquierda va a estar más hacia la espalda, más cerca de las derivadas precordiales van a estar las cavidades derechas y por lo tanto la onda R se va a ver diminuta y empieza a crecer tardíamente en B4, B5 y B6. Pero también puede haber la situación contraria en el cual el corazón está rotado de manera antihoraria y entonces el ventrículo izquierdo se muestra más prematuramente y vamos a tener B1, B2, B3 con R's altas, al igual que B4, B5 y B6. Pero eso, ¿cómo lo demostramos? Demostrando, haciendo estudios al paciente y ver que no tiene nada, que el eco es normal, que la prueba de esfuerzo es normal, que el paciente no tiene antecedentes personales ni antecedentes familiares y en general su chequeo médico es aparentemente sano. Estas son las primeras derivadas que se crearon, que son las derivadas bipolares de miembros, ¿no? Las tres configuran un triángulo equilátero. D1 tiene polo negativo en el brazo derecho y polo positivo en el brazo izquierdo. D2 tiene polo negativo en el brazo derecho y polo positivo en la pierna izquierda. Y finalmente D3 tiene polo negativo en en el hombro izquierdo y polo positivo en la pierna izquierda. Las tres, como les comenté, configuran un triángulo equilátero. ¿Cuál es la importancia de saber qué es un triángulo equilátero? Que cada uno de estos ángulos mide 60 grados. ¿De acuerdo? ¿Y para qué va a servir que yo sepa que cada uno mide 60 grados? Para luego torturarlos con el cálculo del eje eléctrico del corazón. Pero bueno, antes de eso, sumadas a las tres derivadas de miembros bipolares, se crearon las tres derivadas de miembros unipolares, ABR, ABL y ABF. Estas tres derivadas se suman a las tres derivadas anteriores y fueron las primeras seis que se registraban para tomar un electrocardiograma. Acá nosotros tenemos que igual estas derivadas están colocadas en los vértices de ese triángulo equilátero previo y
cada una en su ubicación tiene su polo positivo. Entonces, vista las derivadas primeras bipolares, nosotros trazamos las bisectrices de los ángulos y ese cruce va a estar aquí. Y luego lo que vamos a hacer es trasladar por regla de paralelas cada una de estas líneas, tanto la de 1, de 2 y de 3, hacia este punto. Entonces, esta es la línea de D1, esta es la línea de D2 y esta es la línea de D3. Por esas mismas reglas de paralelas, entonces, y reglas de ángulos, sabemos que cada uno de estos ángulos mide 60, 60, 60. Igualmente abajo, 60, 60, 60. ¿De acuerdo? Y vamos dando paso a lo que se va a llamar el sistema hexaaxial de Bailey. Luego juntamos ahí las derivaciones unipolares y entonces ya se arma el sistema completo, ¿no? Habíamos dicho que ABR y ABL están en los hombros del paciente y como son bisectrices están configurando ángulo de 30 grados aquí y aquí acá 30 también, ángulo de menos 150 en este caso. Y ABF, como viene hacia abajo, hacia el vértice, entonces está perpendicular a D1 y forma un ángulo de 90 grados. Doctor, ¿por qué negativo aquí? ¿Por qué positivo acá? El cruce de este plano cartesiano equivale a lo que es el nodo aurículo-ventricular. Si nosotros dibujamos aquí las aurículas van a quedar hacia arriba y los ventrículos van a quedar por aquí abajo. Ese contexto, entonces, es que los vectores de los ventrículos van a estar dirigidos hacia abajo, como ya vimos también el día de ayer. No van a estar hacia arriba. En consecuencia, y por convención nuevamente, todos los ángulos por debajo de 0 hasta 180 son ángulos positivos y todos los ángulos por arriba de 0 hasta 180 son ángulos negativos, porque están mirando al ventrículo o mirando a los vectores de los ventrículos que muestran su carga negativa. Ahí está. Entonces formándose un vector que va yendo de arriba a abajo, que va yendo de derecha a izquierda y va dirigiéndose hacia esta posición. Entonces este vector, que es el mismo de acá, visto desde ABR, está mostrándole su carga negativa, dibuja onda negativa. Este vector visto desde D2 está mostrando carga positiva, dibuja onda positiva. Y finalmente ese mismo vector está pasando casi en paralelo o equidistante a este electrodo que estuviera en ABL. Y entonces como carga, detecta la carga negativa y la carga positiva, dibuja onda hacia arriba y onda hacia abajo. Misma situación aquí, un vector diferente, en este caso va en paralelo casi a la derivación de 1 y si muestra su carga negativa, ABR va a dibujar una onda negativa. Si muestra carga positiva, va a mostrar una onda positiva. Y o si está en paralelo, va a dibujar también ondas positivas y ondas negativas. Vamos a mirar entonces qué tenemos aquí. Voy a usarles primero uno que sea amigable. Creo que este está bien. Para calcular el eje eléctrico del corazón, nosotros usamos fundamentalmente las derivadas de miembros. No usamos las derivadas precordiales. Luego les voy a explicar algo más al respecto. Entonces, concentrándonos en las derivadas de miembros que son de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, nosotros decimos cómo calculamos el eje eléctrico del corazón. Miren dónde está D1, miren dónde está el electrodo de D1 en 0 grados. Si yo tengo un QRS positivo en D1, significa que el vector de despolarización se está acercando a D1 mostrando su carga positiva. Dibuja onda hacia arriba. Para ir a lo práctico, ¿qué otra derivada tengo que mirar para saber dónde está
mi eje eléctrico, tengo que mirar ABF. Mismo análisis. Si ABF está positivo, entiendo que mi electrodo que está en ABF está detectando una corriente positiva que se está acercando, ¿no es cierto? Corriente positiva que se está acercando y me dibuja una onda hacia arriba. Hasta ahí, ¿qué hay que decir? Hago un paréntesis y tenemos que decir que normalmente el eje eléctrico del corazón está entre 0 y +90. Hay que decir también que uno puede ser permeable y la normalidad puede ser estirada hasta -30 por la izquierda y hasta +120 por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, todo este rango amplio es eje eléctrico normal del corazón. Y aquí estamos mirando que si tenemos D1 positivo aquí y ABF positivo acá, entonces estoy encerrando mi QRS que debe estar en este cuadrante, entre 0 y +90. ¿Cómo digo yo exactamente dónde está? Entonces, dentro de estas 6, busco cuál es la más isoeléctrica. Recuerden que iso es igual, eléctrico es la carga que tiene el dibujo, ¿no? Y que viene del vector. Entonces estoy buscando un vector que pase paralelo y eso lo vamos a encontrar en la derivada que tenga el QRS con ondas del mismo tamaño. Puede ser una línea, puede ser una onda positiva o una onda negativa, que sean de igual tamaño o muy parecido, o como aquí, que no hay exactamente eso, pero encontramos que esto más o menos se acerca a la línea y por lo tanto lo podemos tomar como la más isoeléctrica. No es exactamente isoeléctrica, pero estamos tomando una aproximada. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos que este, averigüemos dónde está D3 y aquí lo vemos en el sistema extraxial que D3 está en +120. ¿Y cómo sé dónde está el eje? El eje es trazando una perpendicular, porque recuerden que esta corriente pasa paralela al vector, o este electrodo, perdón, está captando que el vector va paralelo, por lo tanto está captando corrientes positivas y negativas. Entonces yo trazo perpendicular y me sale +30. Más 20, +120, 90 para arriba, cae en +30. Entonces, el eje eléctrico de mi corazón es +30. Similar razonamiento aquí. Tengo D1 positivo, mi eje, entonces, o mi vector, perdón, se está acercando a 0. Tengo D2 positivo, perdón, ABF positivo, mi vector se está acercando a ABF. Nuevamente he encerrado el vector entre 0 y +90 y ahora busco la masa isoeléctrica. Esta ha sido mucho más didáctica porque ustedes van a encontrar que la masa isoeléctrica es ABL. Tiene claramente una onda positiva y una onda negativa del mismo tamaño. En consecuencia, mi vector, mi eje eléctrico del corazón va a pasar paralelo al electrodo de ABL. ¿Dónde está ABL? En -30. ¿Qué hago yo? Entonces le trazo una perpendicular a la línea de ABL que viene a ser esta de acá. Entonces tengo 30 grados aquí, +60 acá, es perpendicular y me sale que el ángulo es +60. Siguiente, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay nada? ¿No hay preguntas? ¿Están despiertos o se durmieron o están almorzando? No, doctor, gracias, no hay preguntas. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Oído de la música. Nuevamente tenemos D1 positivo. Eso indica entonces que mi vector está mostrando carga positiva al electrodo de D1 justamente en 0 grados. Y luego busco ABF, pero ABF estoy viendo que no es ni positiva ni negativa. Es más, estoy viendo que es isoeléctrica. Y ya hemos dicho que si es isoeléctrica, el vector
de mi corazón está pasando en paralelo al electroexplorador de ABF. Si el electroexplorador de ABF está aquí en más 90 y va en paralelo, va aquí. ¿Qué hago yo entonces? Trazo la perpendicular al eje de ABF para calcular el eje eléctrico del corazón que saldría en 0 grados. En la práctica, haciendo esto, nos hemos ahorrado un paso. Miremos esto. Ahora empezamos con D1 como siempre, pero de arranque D1 es isoeléctrico. Entonces, razonamiento claro. Si es isoeléctrico, significa que el eje de mi corazón está pasando paralelo al electrodo de D1. Dicho de otra forma, el vector del eje eléctrico de mi corazón está pasando perpendicular al eje de D1. D1 está en 0 grados, trazo perpendicular y el eje me sale en, no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no hemos visto la siguiente, ABF. Como ABF es positivo, entonces sí saldría hacia abajo como dice el dibujo, porque significa que ABF está detectando con su electrodo que acá tenemos carga positiva y en consecuencia dibujando una onda hacia arriba. Y aquí empiezan las variaciones, aquí ya empiezan, hasta ahí lo que hemos visto es el eje normal. Ahora van a haber algunas variaciones ya no tan normales que tenemos que revisar. Ok, aquí entonces tenemos D1 negativo. ¿Cómo interpreto D1 negativo? Que el vector de mi corazón está mostrándole la carga negativa al electrodo de D1. Y aquí ustedes ven en el gráfico. Este es un vector de despolarización, no se olviden. Carga negativa en la cola, carga positiva en la cabeza, me está mostrando carga negativa y entonces onda hacia abajo. Miro ABF, ABF está positivo, pues interpreto que el electrodo de ABF está detectando carga positiva, porque está detectando la cabeza del vector. Busco el macizo eléctrico lo encuentro en D2, D2 está en más 60 y entonces trazo perpendicular hacia el sector donde yo ya enmarqué mi QRS. ¿Cuál es ese? Si D1 está negativo, mi eje viene para acá, 180. Si ABF está positivo, mi eje viene para acá. Pues ahora el vector está aquí, entre más 90 y 180. ¿No? Calculando por el isoeléctrico es que previamente hemos encontrado que el eje sale en más 150. Y hemos dicho que el eje es normal hasta 120, hasta más 120. En consecuencia, si el eje está en más 150, aquí estamos frente a una patología. Esa patología, mirando solamente el electro, corresponde a desviación del eje a la derecha. Y entonces ustedes en su cabeza empiezan a buscar 10 causas de desviación del eje a la derecha en un electrocardiograma. ¿De acuerdo? Tarea. Igual aquí, eje en menos 30. Veamos, D1 positivo, eje a la izquierda entonces, ABF negativo hacia arriba y ahora enmarcamos el vector entre 0 y menos 90. ¿De acuerdo? Buscamos la matriz eléctrica. La matriz eléctrica es D2. D2 está aquí en más 60. Trazo perpendicular y sale en menos 30. Justo en el límite. ¿Se acuerdan? Porque yo les había dicho que puede ser normal por la izquierda hasta menos 30. Bueno, si el electro no tiene más alteraciones que el eje, podría pasar como electro normal. Ya si tiene unas ondas patológicas, entonces hay que interpretarlo según lo que se encuentre en el electrocardiograma. Por lo pronto aquí, eje en menos 30 y nada más. Eje en menos 60 ya es patológico. D1 a la izquierda, eje a la izquierda. Perdón, D1 con onda positiva, eje a la izquierda. ABF con onda negativa, vector hacia arriba. Nuevamente entre 0 y menos 90. Busco la matriz eléctrica y aquí entonces empiezan las peleas.
¿Cuál dirían que es la más isoeléctrica? ¿ABR o D2? Ok, veo muy animosos. A ver, Axel. Up, D2. ¿Sí? Podría ser. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Alguien ve algo diferente? ¿Hay más ideas? Ok, si escogiéramos D2, como dice Axel, entonces yo ya sé que mi eje eléctrico está evaluado por D1 y ABF en este cuadrante entre 0 y -90. Si yo escojo D2, que está con +60, le hago perpendicular y el eje me saldría en -30. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Pero doctor, ABR me parece más eléctrica. Van a haber discusiones siempre y en la medicina siempre van a existir. Ciertamente a algunos les puede parecer ABR más isoeléctrica, a mí también. Y entonces miro a ver dónde está. A ver, está en -150. Trazo perpendicular y me sale el eje en -60. Cuando hay esas discusiones que son aproximadas, ojo que este cálculo eléctrico es aproximado. Si uno quiere calcular el eje exacto, exacto, tendrían que ponerle todos los datos a una calculadora científica para ver el seno y el coseno de la formación de los ángulos de cada una de las dos derivadas para poder determinar la precisión del ángulo en cuántos grados, cuántos minutos y cuántos segundos está. Que no es el hecho. La idea es mirar algo práctico. Entonces, si unos dicen que el eje está en -30 y otros dicen que el eje está en -60, fácil. Hacemos un promedio y decimos, bueno, el eje está entre -30 y -60 y si alguien quiere ser más preciso, podríamos decir que está en -45. Igual está en rango patológico. Igual es un eje desviado a la izquierda. Eso no va a cambiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo ahora, al revés de los que vimos antes, tenemos D1 isodifásico, ABF negativo, y en la práctica ABF negativo me lleva el eje hacia arriba. Si estoy isodifásico, estoy pensando en que va perpendicular a D1, ¿no? Y entonces, como está hacia arriba, fácilmente me sale en -90, totalmente desviado a la izquierda. Más 120, nuevamente por aquí tenemos un D1, podríamos decir negativo al comienzo, por lo tanto el eje va a la derecha, el ABF positivo, por lo tanto el eje está hacia abajo, y entonces el cuadrante donde estaría el eje eléctrico del corazón sería entre +90 y 180.
Buscamos la masa isoeléctrica y la masa isoeléctrica ABR. ABR, la masa isoeléctrica. Y entonces, menos 150 90 sale más 120. Acuérdense que aquí hay 30 y por aquí 60 120. Doctor, pero de 2 no es, podría ser. Si fuera de 2 igual trazamos 90 saldría más 150 y entonces nosotros informaríamos como el eje que está entre más 120 y más 150. ¿Cambian algo la conclusión? En la práctica no, porque igual vamos a tener un eje desviado a la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, discusiones bizantinas se acaban. Y ya para ir terminando, porque el tiempo a mí me gana, y a ustedes seguro también, ¿qué vemos aquí? ¿Dónde está el eje? Bueno, vamos a Doctor, calificar. ¿No quieren participar? A ver, Piero, ¿sería un eje entre 60 y 90 positivo? ¿qué te parece de uno? ¿Qué te parece ¿Cómo dijo? ABF? ¿Qué te parece D1? ¿Es isoeléctrica o no? Y luego dije, ¿qué te parece ABF? La pregunta ¿es isoeléctrica o no? Si yo tuviera que buscar alguna isoeléctrica, ¿cuál sería? ¿Todas? ¿Se dan cuenta que casi todas tienen casi la misma altura de la onda R y la misma profundidad de la onda S? ¿Se dan cuenta que casi todas las derivadas son isoeléctricas? ¿Se dan cuenta que en este caso es difícil calcular el eje eléctrico del corazón y en este caso el eje me sale indeterminado o indefinido? ¿No? Y es porque el eje eléctrico del corazón sale del plano frontal, es perpendicular, ya no está en el plano frontal, ¿no? Y en ese caso tenemos que recurrir a las precordiales. Aquí que ven, ¿te refieres a este grupo de precordiales? Aquí lo que estoy mostrando, yo les dije que D1 usualmente es positivo, que la onda P en D2 es positiva, que la onda P de ABR es negativa y es positiva aquí. Por lo tanto, algo pasa aquí. Además, yo pongo mis precordiales y veo que mi onda R, que les dije que debe ir creciendo, en lugar de crecer, va decreciendo más bien hasta casi desaparecer. Mis ondas R deben tener este patrón que está aquí a la derecha, este patrón normal. Pero aquí está decreciendo la onda R hasta desaparecer y formarse en onda Q.
Y aquí el D1 casi es invertido, el ABR que debe ser negativo está positivo, etcétera. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que tenemos un paciente con destrocardia. Entonces, cuando el paciente tiene el corazón a la derecha, la colocación normal de los electrodos, que es estándar, nos muestra esta configuración de sus derivaciones, de sus complejos QRS, mejor dicho. No se olviden. Aquí un electrocardiograma de un paciente mío que tengo con destrocardia. Ahí está. Ese es es original, es mío, no es del libro. ¿De acuerdo? Para que no se olviden. Y aquí hay otro tema, ¿no? Miren cómo es las derivaciones de miembros en un electrocardiograma normal. ¿Qué ocurre aquí? Nuevamente tenemos el D1 negativo, ¿no? Acá también tenemos D1 negativo. Acá tenemos ABR positivo y aquí el ABR isodifásico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué quieren decir estas configuraciones de electro? ¿Nadie? Bueno, estas letritas significa left arm y acá right arm. Acá significa left foot, left arm. ¿Qué quiere decir? Que la persona que tomó el electro, como les va a pasar a ustedes, que pasa cada rato, Doctor, que, ¿escucho? o sea, ¿es un electro mal tomado? Así es. Se han invertido los electrodos, han puesto los cables de la izquierda a la derecha, y en el peor de los casos, esto es lo que ocurre a cada rato. Es muy raro que pongas un cable del pie al brazo, pero ha ocurrido en las mejores familias. Y entonces el electro sale anormal, y ustedes tienen que aprender a detectar cuando un electro es de estrocardia, está bien tomado o mal tomado, o tiene algo en general raro. ¿De acuerdo? Este es un electro mal tomado, por ejemplo, ¿no? Miren, el ABR está positivo y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Muy bien, jóvenes, almorzar. Este, estamos entonces saltando con electro, seguimos mirando electro y conversando de detalles. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Práctica, así es práctica. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, comentario adicional? Aquí hay algo en el chat. Todo bien, doctor, dice Alicia, a quien no conozco aún.
o de repente no la recuerdo, con sus anteojitos de estudiosa, por no decir otra cosa. Ah, acá dice nerd. Ya, muy bien. Entonces, hasta la siguiente reunión. Conmigo, bueno, todos ustedes mañana en la noche. ¿De acuerdo? Cenen bien, tomen un buen café para que no se duerman. Yo me duermo tarde, por si acaso, ¿eh? Axel sabe. Ahí les he pasado, ¿verdad? Con Axel, varias, links de Instagram, muy prácticos, muy fáciles, más sencillos que yo les acabo de enseñar, pero si no aprenden ahí, ni con lo que yo les digo, ya, ¿qué vamos a hacer? Pues, a estudiar, jóvenes. Nos vemos, chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.